Ya estamos en YouTube, estamos en Facebook también, también estamos en TikTok. Estamos muy bienvenidos a todos a nuestro programa La Biblia Enseña. Denme un segundo, estoy haciendo ajustes. Voy a estar en Instagram también, así que están bienvenidos a los que son fans de Instagram. Con la nueva alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct tendrás mucho más que una alarma. Gracias a su cilindro de máxima seguridad, si manipulan tu cerradura... Le bajamos un poquito de volumen. Sí, está bien. Instrumental. Hoy le damos bienvenida muy bienvenidos a todos cuando estamos en nuestro programa La Biblia Enseña. Bienvenidos a todos a nuestro programa La Biblia Enseña. La Biblia Enseña es un programa que emitimos semanalmente con el propósito de traer las verdades del reino de los cielos. Estamos en varias plataformas y hoy comenzamos en una nueva plataforma que no la habíamos explorado antes. Hace la semana pasada, desde que comenzamos nuestra transmisión este año, comenzamos con Instagram. En Instagram puedes conseguirnos como Evangelista Martín Orozco. Estamos también en YouTube como Evangelista Martín Orozco. Vamos a verificar el sonido de YouTube si estamos bien. Facebook, por supuesto, que fue nuestra primera plataforma o segunda plataforma donde comenzamos nuestra transmisión. Yo creo que fue paralelo Facebook y YouTube. Estamos en TikTok, así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de TikTok. Así que si estás en tu celular, si estás en Instagram, si estás en YouTube, si estás en Facebook, si estás en X o si estás en Instagram, vas a encontrar hoy La Biblia Enseña, donde hablamos de la palabra de Dios con el propósito de exponerla de manera hermenéuticamente correcta, exegéticamente correcta, con una interpretación apegada a la Biblia, usando siempre el principio bíblico de que en YouTube el sonido está bien. Gracias a Dios no tenemos problema con el YouTube, así que, como les decía, la intención es exponer la palabra de Dios, usando bien la palabra de Dios. El Señor nos dice que usemos bien la palabra, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, un obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Lamentablemente hay personas que dan uso a la palabra de Dios de manera equivocada, no iluminada, pero más bien guiados por prejuicios, por preconcepciones, ya sea religiosas, ateas, gnósticas, y olvidan que para leer la palabra de Dios tú tienes que estar iluminado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Yo me he encontrado personas que hacen cuestionamientos a la Biblia que honestamente no tienen sentido. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de discernir el mundo espiritual, el mundo de la palabra de Dios, el cual es espiritual. Y esto es interesante, bajémosle un poquito el volumen al televisor. Esto es importante porque la palabra de Dios es pan, pero es pan espiritual, no es pan de conocimiento material, no es para aumentar el intelecto o el conocer, no. La palabra de Dios es pan espiritual que te alimenta. ¿De qué te alimenta la palabra de Dios? Escucha esto. La palabra de Dios te alimenta de Dios. ¿Quieres recibir tú la naturaleza divina?
Dios la dejó en su palabra para alcanzarte, para darte primero el conocimiento de la salvación. Jesucristo, el apóstol Juan escribió, y estas cosas se han escrito para que las conozcáis y conozcáis y creáis y tengáis vida eterna. La misericordia de Dios comienza cuando tú accedes a la palabra de Dios. Y nosotros estamos comprometidos en traer, como te digo, esta palabra de Dios expuesta de manera hermenéutica y exegética e interpretativa bajo la iluminación del Espíritu Santo. Por eso debemos orar. Oramos a Dios en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos acompañe, que nos bendiga, que su Espíritu descienda sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra mente, sobre nuestros sentimientos, y que tomes tu lugar, Señor, en el corazón de aquellos que han de agregarse, aquellos padres que te necesitan, que necesitan una palabra tuya. Bendíceles, Señor, que esta palabra, esta porción bíblica que vamos a leer, toque sus corazones, toque sus vidas, que ellos puedan, Señor, entender de ese amor tuyo por nosotros en Cristo Jesús. Que nos dejaste un libro lleno de promesas para que participemos, no de la naturaleza caída, sino que participemos de la vida que viene de ti. Señor, es tu palabra y te pedimos que nos alimentes con ella. Venimos a ti humildemente, Señor, al final de esta semana, queriendo renovar fuerzas en ti. Bendice a todas las personas que están en las diferentes plataformas y que a futuro van a escuchar este video. En el nombre de Jesús, a ti oramos, Señor. Amén. El volumen sigue un poquito alto el volumen. Bien, estamos en 1 Corintios capítulo 6. Y antes de comenzar el estudio, quiero recordarles un par de cosas. Primero, que este programa tiene, como les dije, la intención de traer la palabra de Dios. Así que, por favor, compártelo. Estás compartiendo no un video cualquiera, sino un video que expone las verdades bíblicas. Entonces, por favor, no te sientas limitado. Compártelo en tu historia, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu YouTube, y que sea de bendición para aquellos que un poquito, ahí está bien el volumen, pero las propagandas, ahora que se me olvidó colocar Spotify. Lo otro que les quería recordar, por favor, es que visiten mi página www.evangelistamorosco.com. Allí también va a encontrar un podcast, un escrito semanal, o cada 2 semanas lo estoy haciendo. Va a encontrar material evangelístico, va a encontrar también material de edificación, algunos ensayos sobre doctrina cristiana, y también va a encontrar películas. Les comento que hemos alcanzado ya casi en la película de Juan el 1.400.000, y en la otra película, La Pasión de Cristo, ya vamos alcanzando los 40.000 viewers, personas que han visto la película. 40.000 personas que a través de estas películas ya saben de que Jesucristo sacrificó su vida por ellos. Este es el trabajo que nosotros hacemos. Y con la otra película, yo sé que yo no hice la película, pero la promuevo en mi canal, y ya casi 1.400.000 personas saben de un Cristo redentor, de un Cristo que murió en la cruz, y de un Cristo que resucitó y que puede salvarles. ¿Y saben qué? Son personas que ya no tienen excusa, que si creyeron en el Hijo de Dios, tal vez están en el proceso de recibir la salvación, y esa semilla queda allí. Recuerda, cuando tú siembras una semilla en el campo, tú la siembras y después no la ves, ¿verdad? Pero de repente aparece una plantica y después se convierte
en una planta o en un árbol y finalmente dar frutos. Esto es la palabra de Dios. Es una semilla que ponemos en el corazón de las personas para que las personas a futuro, en ese proceso de encontrar a Dios, sepan que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Lo otro que quiero que recuerden es que estos videos, en el caso, por ejemplo, de YouTube, se queda permanentemente. Este video, si no te da tiempo o se te interrumpe o cualquier situación, puedes verlo en mi página de YouTube en cualquier tiempo. YouTube no pone restricciones de tiempo del video, eso va a estar allí. Pero en el caso, por ejemplo, de Facebook, yo recibí una noticia que a partir del 25 de marzo, estos videos como el de hoy solo van a durar un mes en la plataforma. Después hay que bajarlos, ponerlo en la nube y guardarlos para uno. Usted lo puede hacer también, pero ya no se va a poder ver el video en Facebook. En TikTok es temporal también. Usted puede ver en TikTok simplemente un fragmento, pero a todos aquellos de TikTok que quieran ver el video completo una vez más, porque les resulta de bendición, puede ir a YouTube y por un mes en Facebook. La gente de Instagram, creo que Instagram nos da solamente una hora de video, pero Instagram lo tiene allí, se puede tener por tiempo indefinido como YouTube. Bien, hermanos, estamos en la Biblia Enseña. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 6, en el cual nos encontramos con una situación bastante, digamos, escambrosa, donde los corintios son, de cierta manera, reprendidos por el apóstol Pablo por no darse cuenta del pecado que estaban tolerando. Recuerden que el capítulo 5 habla de un hombre que tenía la mujer de su papá. Es importante notar que no dice que es la viuda de su papá, es decir, que el papá estaba vivo, posiblemente ya estaba anciano, estaba enfermo, era un hombre que se casó con una mujer joven y la mujer joven, al ver al esposo especulando aquí, ya anciano y enfermo, se fue con el hijo y creo que hasta se casó con el hijo. Esto lo permitieron los corintios y el apóstol dice que están envanecidos. Están envanecidos porque su foco de atención no era las cosas importantes. Ellos estaban discutiendo de quién es de Pedro, quién es de Pablo, quién es de Jesús, quién es de... Estaban fraccionados, estaban siguiendo fracciones divisionarias de la iglesia, estaban peleando entre ellos y además estaban envanecidos en la filosofía, en el espíritu de filosofía griega. Yo sé más que tú, yo soy más helenístico, yo tengo más retórica, escucha mis prédicas, son más rebumbantes y de tono filosófico. Ese era lo que ellos estaban concentrados. Mientras tanto, habían dejado a un lado la moral, se habían relajado en cosas tan esenciales e importantes como hacerle ver a este hombre que estaba en pecado. Dicen en alguna parte que también hasta lo consentían y se enorgullecían. Y hoy vamos a ver parte de por qué lo hacían, parte de cómo los corintios tenían una doble situación. Por un lado, se creían filósofos, sabios, pero por otro lado, tenían una vida moral, laxa, desordenada y no estaban comprometidos con la nueva vida que Dios les había dado. Se habían descuidado, tal vez no toda la iglesia, pero una gran influencia de la iglesia, una gran parte de la iglesia estaba involucrada en esto. Cuando el apóstol Pablo dice, me llegó reporte, quiere decir que había un grupo de hermanos que estaban preocupados por lo que estaba sucediendo. Pero tal vez estos hermanos no tenían la influencia de grupo o eran minoría, pero ellos fueron los que se preocuparon por la situación de la iglesia y se la llevaron a Pablo. Y le digo, hermano Pablo, mire, esta es la situación. Recuerden que eran los hermanos de la casa de Chloe, nuestra estimada hermana Chloe, que aunque no la conocemos, sabemos que era una dómina, una hermana de influencia, pero muy humilde y muy servicial para los santos de la iglesia. Y hoy vamos a ver una situación muy parecida, pero
no personal como el caso anterior, pero más como la iglesia total. De veras que los corintios estaban pasando una situación bastante difícil, que lamentablemente puedo decir que no es diferente a la situación que pasa la iglesia actualmente. Y vamos a leer y vamos a ver cómo la iglesia de hoy también se identifica, es una radiografía de la iglesia, pero también vamos a traer ese mensaje que trae el apóstol, que es un mensaje de compromiso, un mensaje de restauración, un mensaje de fortalecimiento, un llamado a la vida a la cual los cristianos han sido llamados. Usted ha sido llamado a un propósito. Su espíritu, su alma y su cuerpo están comprometidos, vamos a leerlo hoy, no con este mundo, sino con Dios. Comencemos la lectura. Vamos a leer verso por verso. Usted posteriormente o previamente lo leyó. Vamos a leer verso por verso y vamos a ir explicando la situación que se está dando. Y la pregunta que comienza el apóstol es: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Vamos a dividirlo en esos primeros 5 versículos. El tema de introducción en el capítulo 6 es que hay problemas entre los hermanos, problemas de orden no criminal, pero de orden civil. ¿Qué problemas hay de orden civil? Préstamos, un hermano le presta dinero al otro, el otro se pierde, no se los paga. Casos civiles. Al hermano le alquilaron la habitación o le alquilaron la casa, otro hermano de la iglesia, el hermanito le debe 6 meses al otro hermano y no le quiere pagar. Estoy ejemplificando casos civiles que se pudieron presentar. Un hermano le ofreció como esposa a la hija a un hermano de la iglesia, el hermano se comprometió y después la dejó. Casos civiles, ¿no? De aquel entonces. El punto es que hay problema entre los hermanos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Es normal, los conflictos vienen, el apóstol lo reconoce y lo da por sentado y lo está dando de manera explícita, que hay hermanos que tienen algo contra otra persona, ya sea porque el otro hermano le agravió, el otro hermano le defraudó, el otro hermano, como dice la expresión, se fue con la cabulla en la pata, como la gallina, se fue corriendo, no pagó su compromiso. Hay un problema aquí de orden civil dentro de la iglesia. Es natural que entre las relaciones humanas siempre hay conflictos, hay diferencias. Acordamos la venta del terreno en 20 monedas, pero el hermanito cuando vio que el otro estaba interesado, no, ya te voy a cobrar 30, pero no, el compromiso dice 20, no, yo quiero 30. Ahí hay una disputa, ¿cierto? Hay algo que va a crear diferencia. La sorpresa del apóstol Pablo en este versículo mismo es: osa. Vamos al YouTube. ¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. Denme un segundo, voy a quitar ese YouTube porque ese YouTube tiene propaganda y no es conveniente. Permíteme, yo tengo aquí uno que es sin interrupciones. Denme un segundo, es que me interrumpe y no es adoración instrumental. Yo tenía una que decía alabanzas.
Está como música. Aquí está. Sin parar, creo que es esta. Creo que es esta. Perdonen, es que las propagandas del YouTube son un poco disturbing, causan desconcentración. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿osa alguno de vosotros? Es decir, ¿cómo alguno de vosotros tiene la osadía? ¿Cómo alguno de ustedes se atreve cuando tiene un problema ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí hay muchas cosas que aprender. Primero, los asuntos de la iglesia en cuestión de cuestiones civiles deben ser atendidas por la iglesia. No, las cuestiones civiles no deben ser llevadas a tribunales, como lo dice el apóstol, delante de los injustos. El mundo no es que no tenga jueces correctos, hay jueces que son correctos y hacen un buen trabajo, pero en cuestiones de peso espiritual y peso moral, la iglesia no puede, un hermano contra otro hermano, ir a una corte, digamos, que no es cristiana, que es injusto, porque aunque el juez se haya graduado de cualquier buena universidad, él carece del carácter espiritual y de la justicia de Dios. Injusto, ¿sabe qué significa injusto? Que no ha sido justificado por Cristo. No es que sea una persona mala que hace el mal, no, es que no está justificada por Cristo y por lo tanto es una persona inconversa. El apóstol Pablo dice, no se atrevan a llevar los problemas de su iglesia ante una corte de gente que no conoce a Cristo. Ese es el otro gran problema que los corintios están teniendo. Aparte del problema que tuvimos, que tenía en el capítulo 5, el apóstol Pablo le dice, ustedes no se están portando de manera cristiana. No hay razón para que un cristiano traiga a otro cristiano a una corte civil que no es cristiana. Es importante notar que en este tiempo los corintios, que tenían una gran influencia de la cultura griega, déjenme decirles que dice el comentarista que los juicios personales, civiles, eran, por decir, públicos y la gente se aglomeraba para ver como un reality show. Era un espectáculo para los griegos ver a una persona litigando contra otra persona en una corte que por lo general estaba en el centro de la ciudad. Entonces, la cultura griega, que había sido tomada por los romanos y los corintios también, recuerden que los corintios fue una iglesia, una ciudad griega, luego fue conquistada por los romanos, tenía una gran influencia griega y esta era una costumbre, que cualquier problema se escuchaba y todo el mundo iría. Por eso y era un espectáculo, era un show para el pueblo. Entonces ustedes se imaginan, los cristianos de la iglesia de Corintios, míranlo, y todo el mundo estaba hablando de ese gran problema. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿cómo se atreven a poner lo privado de la iglesia a lo público? El problema tal vez no era el hecho de que el juez, aparte de que el juez no era calificado para cuestiones espirituales, la connotación social que tenía una connotación social donde era un espectáculo. Todo el mundo hablaba de ello. Y eso, por ejemplo, eso no estaba dando un buen ejemplo de la situación de la iglesia. Estaban dando un testimonio pobre. Y entonces el apóstol Pablo le dice, ¿cómo se atreven? ¿Cómo osan ustedes a traer a un hermano frente a juicio, frente a otro, en una corte que no es cristiana? Y entonces aquí dice, y es lo otro que hay que señalar, y no delante de los santos. Es decir, yo creo que la iglesia, el cuerpo de la iglesia, yo creo que pocas iglesias en la actualidad toman este papel, pero la iglesia debe tener un cuerpo de litigio civil. Más adelante vamos a ver que son hermanos sabios a los cuales se les puede dar la autoridad de
esgrimir diferencias y de poner sentencia. Y dice un autor que cualquiera que no se someta a eso está desobedeciendo a Dios. Entonces, Dios tiene gente capacitada en la iglesia para hacer juicio entre los hermanos. Esto es como la familia que dice que como es, las cosas de la familia se quedan en la familia. Bueno, también nosotros cristianos somos una familia, y si alguien tiene algo contra alguien, deben hablarlo con el cuerpo de ancianos, con el cuerpo de pastores, con el pastor o con 2 o 3 hermanos capacitados en espiritualidad. Aquí el apóstol Pablo nos trae un conocimiento de revelación en el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? El espíritu de este versículo bíblico es, escuchen señores, como cristianos vamos a tener la tarea glorificada en Cristo Jesús de juzgar al mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso lo sabe Dios, en su tiempo le va a dar, pero a los cristianos esa facultad, y es una de las cosas que se heredan por ser cristiano. Cuando tú eres cristiano, no importa que no has ido a Harvard, a Columbia, a la Universidad Central de Venezuela o a cualquier universidad de Latinoamérica para obtener un título de derecho, no importa, tú vas a ser un juez. Tú vas a ser un juez en el reino de Cristo. Cuando Cristo es Rey y Señor, te va a dar a ti un trabajo, el trabajo de juez. Aquí lo dice, ¿o no sabéis que tú, que eres santo, que estás en Cristo, has de juzgar al mundo? Vamos a juzgar a todos los inconversos. Ahora, yo creo que parte de, no especulación, pero el sentido lógico, es que en algún sentido vamos a juzgar al mundo que nos ha rechazado, que nos ha ignorado. Este mundo que nos separa, bueno, nosotros nos separamos de él, pero este mundo que nos maltrata, este mundo que ha sacrificado tantos cristianos desde el siglo I, cuando Roma era el poder y los cristianos solamente por confesar que Jesucristo era Señor. Isos curios, Isos es curios. Solo por decir eso, significaba que tú, que tu familia, que tus hijos, que tus posesiones fueran puestos a destrucción. Eso los vamos a juzgar. Déjeme decirle, los cristianos que murieron en el Coliseo van a juzgar a ese mundo impío que estaba gritando y aplaudiendo por su muerte. La venganza es mía, dice el Señor. Y a Dios no se le pasa una. ¿Tú crees que Dios es indiferente a una madre embarazada con un bebé en los brazos, devorada por un león y aplaudida por los romanos de Roma? ¿Tú crees que Dios es indiferente a eso? Han pasado 2000 años, un poquito más de 2000 años. Han pasado para Dios 2 días y Él lo tiene aquí en la memoria, y esa gente va a pagar. Dios va a juzgar al mundo a través de ti, hermano cristiano. Una facultad que se nos ha dado, aquí está la promesa, una revelación, no en nuestra condición humana, porque ahorita realmente careceríamos o carecemos de una justa juicio, porque siempre hay emociones, hay inclinaciones, pero Dios nos va a glorificar en el cuerpo de Cristo cuando seamos resucitados con un nuevo cuerpo y estemos en la gloria de Cristo. Allí Dios nos va a dar la facultad de juzgar justamente. Aquella persona que lo rechazó, que lo ostracizó, que se burló de usted, que le hizo 1000 cosas por ser cristiano, un día usted lo va a juzgar. Este mundo que saca películas contrarias al evangelio, este mundo que prohíbe la Biblia, el comunismo o comunistas que persiguen cristianos,
que niegan a Dios. Por ejemplo, en China, ser cristiano es una enfermedad mental y a los pastores los meten en instituciones sanitarias o mentales porque dicen que están locos. Y tienen ellos que renunciar al evangelio para poder salir de allí. A muchos pastores los torturan. Esto estamos hablando de los comunistas chinos, que se quieren apoderar del mundo. ¿Para qué? No sé para qué. Ellos van a pagar. Ellos van a ser juzgados por sus actos en contra del cuerpo de Cristo. Esa persona que le hace la vida imposible a usted porque usted es cristiano, porque usted le compartió el evangelio, y de allí, a mí me ha pasado particularmente, personas de buen ánimo, de buen talante, que les gusta hablar, pero les he mencionado el evangelio de Cristo y me cortan la palabra. ¿Yo qué te hice? Yo más bien quiero que te salves. Me hostarizan, dan la espalda, no quieren hablar contigo, ya te ven diferente. Bueno, y personas que van un poco más allá, que hablan mal de ti, que tratan de ponerte problemas. Usted ha vivido mejor eso que yo. Bueno, esas personas usted las va a juzgar. Vamos a juzgar a alcaldes que ponen en el ayuntamiento la bandera de la LGTB. Los vamos a juzgar. ¿A usted por qué hizo esto? Eso está malo. ¿Por qué lo hizo? Dios nos va a dar. Estas son cosas que yo estoy expandiendo, pero que aquí está la verdad central. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo que crucificó a Cristo, el mundo que niega a Cristo, el mundo que se hace ateo, el mundo que se hace agnóstico, el mundo que odia la palabra, el mundo que si voy yo afuera y predico, se burlan o me ignoran? A ese mundo lo vamos a juzgar. Ellos son los que tienen que prepararse. Mientras tanto, nosotros seguimos perseverando en la fe de nuestro Señor. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. La tarea es increíble lo que el apóstol nos dice. Mire, estos problemitas que ustedes tienen en la iglesia son cosas pequeñas. Ustedes pueden juzgarlo. Les está elevando la posición como cristianos. Nos está elevando el apóstol Pablo. Dice, ustedes son responsables de los asuntos de este mundo que van a juzgar. ¿Cómo no van a juzgar las cosas pequeñas de la iglesia? El hermanito prestó un préstamo, se desapareció, ya no fue al culto. Es que le debo al hermano los $500 y ahora ¿cómo hago? Ya no voy al culto. Y el otro hermano esperando en la iglesia. Sí lo veo, hoy le cobro y el hermano no viene. Y el próximo domingo viene y el hermano no viene porque le debe los $500. ¿Ah? Y el hermano ya lleva un mes y no va a la iglesia porque debe el dinero y no tiene la plata para pagarla. Y el otro lo dice, el otro yo lo voy a llevar a un abogado, lo voy a meterle. No. Antes de que usted haga eso, hable con el pastor, hable con la comisión de finanzas de la iglesia, hable con un grupo de hermanos y preséntele el caso. ¿Entiende? Pero no vaya a traer a un hermano a la corte. Eso es pecado, no es visto bien por Dios y es un espectáculo para el mundo. No se haga. Y yo le estoy diciendo a ustedes que vamos a jugar al mundo. Escuche esto lo que dice el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hermano, esto no lo estoy diciendo yo. Esto es conocimiento de Jesucristo dado al apóstol. Nosotros vamos a juzgar a qué ángeles. A los ángeles, bueno, dice a los ángeles. Los comentaristas dicen a los ángeles caídos, a los ángeles malos, a los ángeles que no guardaron su dignidad, a los ángeles que desobedecieron a Dios. Escúchenme. El estar en Cristo, escúchame esto lo que te voy a decir. El estar en Cristo, el tener a Cristo en tu corazón, significa estar tan cerca de Dios que Dios nos ha puesto aún sobre los ángeles. Y esta es la razón por la cual Satanás te odia.
Satanás odia al ser humano porque Dios le ha dado la oportunidad al ser humano, siendo inferior como somos, porque nosotros no tenemos la fuerza ni la gloria de un ángel. Un ángel nos toca y nos desvanece. Pero aún así, Dios te ha dado la gloria de juzgar a un ángel. Y eso es lo que Satanás no quiere. Él prefiere morirse en el infierno condenado a que una criatura inferior lo juzgue. Pero ¿sabe qué? Él y sus ángeles van a ser juzgados. Dios lo juzgará a él y nosotros a sus seguidores malignos. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Mire la posición que Dios te ha dado, hermano. Y el apóstol Pablo le está diciendo, reconozcan esta verdad y dense cuenta que las cosas que ustedes están viviendo entre ustedes son pequeñeces. Y esto se pone más interesante. Vamos a leer, por ejemplo, en el versículo 3. En Judas 1:6. Mire lo que dice Judas 1:6. En Judas 1:6 dice, también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para ser juzgados. Y qué declaración tan interesante esta, que nosotros seremos los que vamos a juzgar a estos ángeles. Ahorita, hoy por hoy no podemos, pero cuando estemos glorificados con un nuevo cuerpo glorificado en Cristo, Él nos dará la sabiduría, nos dará el poder, nos dará 2 ángeles que nos asistan. Cada quien va a tener 2 ángeles, bueno, estoy especulando, para servir de jueces. Pero usted no va a evadir esta responsabilidad. Continúa la palabra diciendo en el versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo dice en el versículo 4, si nosotros estamos puestos para juzgar, escuche lo que dice el apóstol, juicios sobre cosas de esta vida. Ahora no dice de este mundo, sino de la vida espiritual, de la vida material. Vamos a juzgar al mundo material, espiritual, a los ángeles. Qué posición tan digna nos ha dado Dios. Y la reflexión del apóstol Pablo es, si nosotros pues hemos de juzgar al mundo y las cosas espirituales por Dios sagrado, ¿por qué no pueden ustedes juzgar unas pequeñas diferencias entre los hermanos de la iglesia? Y este es un llamado a la constitución de, yo diría, de que una comisión de ayuda en asuntos civiles, este tipo de diferencias que le mencioné anteriormente, vamos a ser claros. El máximo problema que sucede entre los hermanos, ¿por qué es? De dinero. Se prestan dinero, no lo pagan. Vamos a crear una comisión que ayuda a los hermanos a resolver sus litigios, ya sea alquiler de apartamentos, ya sea que le presté el coche y me lo devolvió todo destrozado. El hermano tiene que tener una responsabilidad. Si el hermano de buena fe le prestó a usted un coche, por un carro, por una semana y usted se lo devolvió hecho nada, por favor, y si usted no tiene la conciencia de que tiene una responsabilidad, entonces vamos a la iglesia y la iglesia le va a decir, hermano, usted tiene que compensar los daños que le ha causado al coche del hermano. Alguien que sea justo en la iglesia que determine esto. Pero el hermanito dice que no, que bueno, entonces hay que ponerlo en disciplina. Hay que mediar en este tipo de situaciones. Y aquí dice en el versículo 6, para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos. El apóstol Pablo está asombrado y dice, qué vergüenza. De veras es una vergüenza, Corintios, que ustedes se creen filósofos. Recuerden los capítulos 1 y 2.
se creen filósofos, se creen sabios de este mundo, se creen dominadores de las artes de retórica, de homilética, de oratoria, se sabían en las diferentes corrientes filosóficas, la aristotélica, la platónica, la de los estoicos, la de los esenios. Eran unas eminencias, consultando y haciendo referencia a estas corrientes filosóficas. Pero el apóstol Pablo le dice: qué vergüenza, ustedes no son sabios, no hay ni uno sabio entre ustedes que diga, mire lo que dice, para avergonzarlo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno, no hay ni uno siquiera que diga, por favor, vamos a tener sentido común, y esto no puede suceder. No podemos ir a las cortes de los impíos a llevar los asuntos de la iglesia. No había ni uno que dijera eso. Y el apóstol le dice, es una vergüenza. Y para vergüenza de vosotros lo digo, no hay ni un sabio entre vosotros. Aquí vemos una diferencia entre lo que es el evangelio de vida, el evangelio que se vive y el evangelio que se piensa, la religión que se intelectualiza, la religión que el hombre vive filosofiando, pero cuando le viene la responsabilidad de ayudar y de actuar conforme a los principios cristianos, está alejado de ello. Hay una dicotomía, hay una separación entre lo que los corintios pretendían ser y lo que estaban siendo. Contrariamente, dice el apóstol, para ya dar en detalle lo que dice, así que por cierto, no se me escapa esto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pero no solamente tienen falta entre ustedes mismos, no solamente tienen pleitos, que no debiera ser, porque la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La paz entre los hermanos es muy bonita, los verdaderos hermanos de fe, estamos hablando de hermanos de fe. Los hermanos a veces que son de la carne, bueno, esos yo creo que uno hace lo máximo que puede por servirles y estar dispuesto a orar por ellos. Pero aquí nos estamos refiriendo a los hermanos de la fe. El Señor dice que es muy bonito, es muy bueno habitar en armonía. Pero el Corintios, no, los hermanos de los Corintios no tenían esta armonía, estaban peleándose. Se estaban disputando porque uno tenía cosas contra otro. Y el apóstol le resalta, ustedes ya están faltando en el mismo hecho de que tengan problemas. Claro, hay maneras de resolver las faltas. Hablando y resolviendo con la persona es una manera. Tratando de llegar a un acuerdo con buen espíritu. Porque si tú quieres resolver, tú resuelves el problema. Pero si la otra parte se niega, allí es donde entra el conflicto. Entonces es un llamado a todo cuando hay problemas, tener una actitud, porque los problemas van a estar. Eso van a estar en todos lados. El problema es la situación es cómo se enfrenta el problema. Con una actitud beligerante, hostil, o con la verdadera intención de resolver la situación. Yo creo que ahí está la diferencia del verdadero cristiano. Perdón. Y el que no es cristiano. O el cristiano que debe aprender. En el versículo 8, el 7, dice, así que por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Los pleitos no son buenos. De hecho, los pleitos son una manifestación de la carne. Recuerden allá en
En Proverbios, en Oseas 10:2. Vamos a ver qué dice Oseas 10:2. En Oseas 10:2 dice: su corazón es falso y ellos deben llevar su culpa. Bueno, no sé qué tiene que ver esto acá, pero no es el versículo más. En Proverbios 2, 5, 8. Que no debe haber problema entre los hermanos, eso ya lo hablamos, ¿no? Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Es una pregunta, pero también una pregunta que está llamando a una actitud sacrificial. El hermano te ofendió o el hermano te agravió. ¿Sabe qué está apelando el apóstol Pablo? A la paciencia. Porque el que te ofende y tú sufres el agravio, tú estás siendo paciente. Si alguien te debe dinero, no te lo pagó o no te lo quiere pagar, el apóstol Pablo dice, sufre el agravio. Ten una actitud magnánima. Ten una actitud basada no en el interés personal, no en el odio, pero en lo que tú eres ahora. Porque me perdona. Darle a alguien, me refiero, dar a alguien la oportunidad de dejar la cosa saldada de tu parte, eso requiere una actitud de altura. Está bien, hermano, no me pague esos 6 meses de renta que me debe, pero por favor, deshabíteme el apartamento. Eso sería lo justo, ¿no? Bueno, hermano, está bien, yo sé que sufrió un accidente el coche que yo le presté. No le voy a cobrar más los daños, yo lo voy a reparar. Pero perdóneme, sabe que ya yo no le voy a poder prestar más el coche o el carro. Yo creo que es lo justo, ¿no? Ahora no, que usted solo lo manda a reparar el coche y se lo presta otra vez, entonces ya. Hay que haber justicia, amor propio y amor al prójimo. Entonces, ese tipo de litigios civiles, ojo, no criminales. Si alguien de la iglesia te roba, ese no es cristiano. A ese se le sale la justicia. Así que llevarlo a la justicia. ¿Por qué? Porque es un problema criminal. Ya es un crimen. Y aquí estamos hablando de litigios civiles, no litigios criminales. Para los litigios criminales sí está la justicia, que requiere que se ponga el peso de la ley sobre ellos. Recuerdo en una ocasión, estaba en el seminario, se me presentó un caso que había creo que ética cristiana. En ética cristiana se puso la situación y yo tenía que explicar qué decisión tomaba yo como líder o como pastor. Y decía, había un hermano, había 3 casos, recuerdo este. Había un hermano que era maestro de la escuela dominical y que comenzó a abusar de una niña, una menor. El hermano era conocido de la iglesia, es un ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo que eso pasó. Era un caso hipotético en el que yo tenía que dar mi juicio. El hermano, bueno, era muy querido de todos, cometió ese pecado. ¿Qué debe hacer usted como pastor? Era la pregunta. Todavía varias opciones. Bueno, es un hermano de la iglesia, no es bueno llevarlo ante el mundo porque el mundo lo va a castigar.
La otra opción es sacarlo de la iglesia y no decir nada a nadie. Y otra opción era quedarse callado y eso se resuelve entre nosotros. Bueno, mi posición fue, no, eso es un litigio criminal, eso es un pecado criminal. No solo pecado, si tiene repercusiones criminales. Este señor hay que llevarlo a la policía, a la Guardia Civil y que se lo lleven. Ah, que es muy querido por la iglesia. Bueno, allá en la iglesia, allá lo van a querer más en la cárcel. Es un sinvergüenza, ese no es cristiano. Y esa levadura falsa hay que sacarla. Se va. Porque un verdadero cristiano, hijo de Dios, no comete semejante maldad. Mi escrito lo puse así, no lo puse así, lo puse en palabras más propias académicamente. Y bueno, gracias a Dios, qué buena nota. Tiene una ética elevada, porque hay muchos hermanos que por el sentimentalismo, que es un hermano de hace mucho tiempo que lo quiere en la comunidad, pero mire lo que hizo. Lo que hizo demuestra, negó la fe, negó a Cristo, negó su naturaleza como cristiano para la cárcel. Eso no se hace. Entonces, ese tipo de litigios criminales, sí, hay que llevárselo a la Guardia Civil, al juez, pero los civiles no, los civiles quedan entre cuestiones maduras de los cristianos. ¿Okay? Lamentablemente hay organizaciones que ocultan ese tipo de cosas y eso no es posible. Eso hay que condenarlo. No sabéis, ahora, pero dice, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudado? ¿Qué llamado? ¿A usted no le gusta que le defrauden? Yo a mí tampoco. Pero el apóstol dice, bueno, sufran el defraude y no anden peleándose. Antes de pelearse, sufra. Pero vosotros, pero entonces el apóstol lo revierte y dice, oh, no, pero son ustedes los que cometen el agravio y son ustedes los que defraudan y esto a los hermanos de la iglesia. Pareciera que el apóstol Pablo se está dirigiendo aquí a un grupo específico. Diría yo a los líderes. El defraude, el engaño al hermano estaba aún entre los líderes. Pareciera que había un grupo que se pretendía estar sobre la comunidad y que estaba haciendo literalmente lo que quería. O como el hermano es líder, el segundo líder de la iglesia, es que no le voy a cobrar el dinero que le presté. El hermano estaba defraudando. Estaba cometiendo acto de pecado contra la iglesia. Y aquí esto es un llamado que hace el Señor. Si tú eres cristiano, verdadero cristiano, no le hagas daño a otro cristiano. No se lo hagas. Por medios materiales o por medios espirituales. Y cuando hablo por medios espirituales, hablo, por ejemplo, de brujería. Hay personas en la iglesia que lamentablemente no se han arrepentido y hacen uso de esos medios. Eso es pecado, eso es aliarse con Satanás. Tú no tienes participación en el reino de Dios si haces esas cosas. Si tú vas a una bruja, si tú vas a un brujo, si tú utilizas medios mágicos contra un hermano de la iglesia, te lo voy a decir, eso se va a revertir contra ti y Dios te va a castigar. Si tú haces eso, has demostrado que tú no perteneces a Dios. Y el comentarista estaba diciendo esto, no solamente lo estoy diciendo de manera espiritual, sino de manera material también. Si tú hablas contra tu hermano, si tú ofendes a tu hermano, si tú defraudas a tu hermano, tú solo estás haciendo ¿a quién? A Cristo. Esos hermanitos que están en la iglesia son Cristo. Cristo está en ellos. No hagas nada en contra de ellos. No lo hagas. Porque cuando tú te pones contra un cristiano, te estás oponiendo contra un hijo de Dios. Te estás oponiendo contra el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y los cristianos son hijos de Dios, son protegidos por ángeles. Y cuando tú hablas, haces cosas en contra de ellos, material, física, espiritual, moralmente, tú estás yendo en contra de un reino celestial.
porque Dios no desampara a sus hijos. Allá en Caracas, recuerdo que en los años de mi juventud, había un dicho entre los... Yo crecí en una zona poco favorecida, ya en Petare, que hay bastante malhechores, malandros. Y había un dicho entre ellos que decía, con los evangélicos no se meten. No te metas con los evangélicos. Le decían, ese era el dicho entre los malandros. ¿No? Evangélico, pase, pase. Yo recuerdo que yo me caminaba allá arriba de barrio José Félix, por José Félix, por el 24 de julio, por el 5 de julio, los que conocen Petare me conocen. Y yo me pasaba como el rey allí, andaba con un hermano José. El hermano José era un poquito mayor que yo y íbamos los dos con la Biblia y nos íbamos por esas calles y los malandros allí sentados ni nos miraban. Éramos dos leones caminando, entregados tratados, con la mano en la Biblia, entregando tratados, no se metían con nosotros. Recuerdo un día, en una ocasión, hay un muchacho, tendría unos 18, 19 años, un poquito más, 20 años. Estaba repartiendo yo tratado con José. Y usted tiene que ponga 5 de julio Petare, para que usted vea de lo que le estoy hablando. Póngalo ahí en YouTube para que vea cómo es el barrio. Y voy yo bajando en un domingo, un sábado, veníamos de predicar el tratado. Y había un grupo así abajo, habían como 4 o 5 muchachos ahí, tú sabes, tomando, fumando marihuana. Y vamos nosotros entregando tratado. Y dice uno, yo no sé qué me dijo, honestamente no recuerdo qué me dijo. Burlándose. Y yo me paré y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Tú tienes la palabra, necesitas la palabra. Toma aquí. Y el otro le decía, yo te dije que no te metieras con él. Yo te dije. Le decía, chamo, yo te dije que no te metieras con él. Regañado. Y seguro que tenía un arma aquí. Porque son muchachitos que son, como dicen, malandros. Pero cuando tú estás con el evangelio, cuando tú estás con Dios, la autoridad va sobre todo mal. El punto es, con los cristianos no hagas nada en contra de ellos, porque estás yendo en contra de Dios. Bendícelos, ayúdalos. El Señor Jesucristo dijo, bendito el que le diere un vaso de agua o un pan a estos pequeños míos. Recibirás bendición de profeta. Entonces, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, no lo hagas. Entonces dice, miren con qué viene el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Aquí una pregunta de la cual parece que los corintios se habían olvidado. El evangelio habla de justicia y de injusticia. Y la justicia, vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos de justicia al final de este capítulo. Pero la injusticia es aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Usted anótelo allí. Injusticia, lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted está haciendo algo, si usted está pensando algo, si usted está deseando algo que no está conforme a la palabra de Dios, usted está en una injusticia. Y las injusticias son de los injustos. Y los injustos no heredarán el reino de los cielos. Aquí está, no lo estoy diciendo yo, lo está en la Biblia. Dice, así que, por cierto, pero vosotros, el 8, el 9, perdón, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. En el reino de Dios solamente puede estar la justicia de Cristo, no la mía, la de Cristo. Y si tú no actúas conforme a la justicia de Cristo, tú estás en injusticia. Tú eres un injusto, eres un pecador, eres un impío, eres un enemigo de Dios. Si tú no tienes a Cristo. Si tú eres católico, si tú eres musulmán, si tú eres ateo, si tú eres gnóstico, hindú, budista, si tú eres de cualquier otra secta, mormón, adventista, tú no tienes a Dios. Tú necesitas al Salvador Jesucristo. Tú no necesitas procesiones. Tú no necesitas ser un capillita. ¿Sabes qué necesitas tú?
en lugar de ser un capillita. Templo del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver ahorita. Capillita se me recuerda a una capilla. Las capillas son pequeñas. Hay lugares de pueblo, ¿no? Una capillita que va a la capilla siempre, ¿no? Dios quiere que tú seas templo del Espíritu Santo. La única procesión que tú necesitas es la procesión que va al cielo, que va a Cristo. Ah, pero que te pones ahorita en Semana Santa con una ropa bien rara, sudando, con 50, 100 kilos en el hombro, gritando palabras a una imagen que te hacen un idólatra, un impostor, un desobediente a Dios. Estás quebrando uno de los mandamientos que Dios te ha dado. Eres un injusto. Y por ser injusto, no heredarás el reino de los cielos. Y aquí hay un detalle de quiénes son estos injustos. No erréis, no te equivoques. El apóstol Pablo no quiere que tú te equivoques. Dice, no te equivoques. Ni los fornicarios. La palabra fornicario es fornilla. Incluye una vasta lista de actitudes relacionadas con el sexo, donde entra una gama de cualquier, desde pornografía, desde sexo fuera del matrimonio, y yo creo que ya cuando decimos esto, sexo fuera del matrimonio incluye una gran cantidad, no solamente el hermanito y la hermanita que se hacen de novios y casualmente tuvieron una relación sexual, pero se van a casar, ya en los tranquilos hermanitos que se comprometan y que se casen. Hay veces que los señalan. Eso es, yo no voy a decir un juicio de forma a la definición cristiana eclesiástica de fornicación, pero bueno, esa es la iglesia la que lo dice. Pero la fornicación de lo que dice aquí es ese deseo ávido que lleva a un hombre a desear lo que está fuera de lo natural. Y aquí el apóstol Pablo, por ejemplo, aquí la fornicación a la que el apóstol se refiere también es que los corintios tenían un centro, no la iglesia, sino la ciudad, un templo donde habían prostitutas que para adorar a la reina, tú ibas y le pagabas a la prostituta, tenías sexo con ella y estabas adorando a esa diosa que ellos adoraban allí. Eso es fornicación. Eso está teniendo sexo dentro de un marco que no tiene sentido. Dios no lo incluyó de esa manera. Dios hizo un hombre y una mujer bajo el concepto del matrimonio. Esa es la fornicación a la que se refiere el apóstol. No sé que los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras. Vamos a ver qué palabra utiliza el apóstol Pablo para idólatras. Righteous. Mire, ve, pornos. Los fornicarios en el griego es pornos. Todos esos que observan pornografía. Y déjame decirte que aún dentro del matrimonio puede haber pecado. Creo que lo hablamos la semana pasada. Aún dentro del matrimonio puede haber pecado. Hay ahorita una tendencia, y aún aquí en España, en Europa, en Estados Unidos también, una aberración, una cuestión horrible, que es que se intercambian las parejas. Entonces va para que entres a ese lugar, a Singers Club o a Club of Singers, tienes que estar casado y llevar a tu pareja. Y cuando entran al bar, cada quien agarra su camino. Están casados y se ligan entre ellos. Fornicación dentro del matrimonio. Están casados. Es que el hombre busca las maneras de pecar de una o de otra manera. Es increíble. Pecado, fornicación, condenado, injustos, impíos, pecadores, que si no se arrepienten, no heredarán el reino del cielo. ¿Qué van a heredar? Fuego y destrucción. Se lo está advirtiendo la palabra. Idólatras e idolaters, es la palabra en griego, está muy parecida a español, idólatras, que son aquellos que adoran otra cosa que no sea Dios. Si usted no adora al eterno Dios de los cielos, creador, a Yahweh, a Jesucristo, Hijo de Dios, aleluya, al santo que murió en la cruz y resucitó, el único Señor
de señores, Rey de reyes, Señores de señores. Si usted adora otra cosa, usted es un idólatra. Tu adoración y tu servicio, tu devoción, no debe ser a una virgen, a un falso profeta, a una institución o a ti mismo. Porque a veces te adoras, te quieres a ti antes que cualquier otra cosa. Idólatra. Yo primero, yo esto, yo soy Dios. Hipócrita. Sabes que ni siquiera puedes contenerte de una fiebre. Te vas a decir que eres Dios. Hay un solo Dios, el que te creó. Y es el que recibe adoración y adoración. Tú eres un ser no para ser alabado. Tú eres un ser para alabar al Creador. Aleluya. Eso es lo que somos nosotros. Alaba, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, como dijo el apóstol, el salmista. Él es que el colma de bien tu alma y que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso lo dijo el salmista. Debemos adorar a nuestro Dios, no ser idólatras capillitas, yendo por allí, sirviendo a figuras, a ídolos materiales, ídolos mentales, ídolos espirituales. Este mundo está tan perdido que prefieren adorar las tinieblas antes que a Dios. Ni los adúlteros, moicos, el griego de adúlteros. Bueno, los adúlteros son aquellos que teniendo su esposa van y se acuestan con la esposa de otro. O sea, el adúltero. O la adúltera también, que está casada y se va con otro hombre que no sea el esposo. Eso es adulterio, no se hace. Pero aquí está listado. Y el segundo pecado, ni los afeminados. ¿Sabe que la palabra afeminado es malacos? O sea, un malaco. Esa es la palabra del griego. Ese es malaco. Dice suave, de toque suave, en un sentido mal, afeminado. Dice un muchacho o un niño que era mantenido para relaciones sexuales con un hombre. Un hombre que somete su cuerpo a deseos contra naturaleza. Un prostituto, un hombre prostituto, es decir, que vende su cuerpo como malaco, es el griego malaco. Es importante decir que la LGTB, gente impía, pecadores que no reconocen la palabra de Dios, tratan de justificar la homosexualidad. Y dicen aquí en este versículo, el apóstol Pablo se refiere a la prostitución homosexual, pero que una relación de amor, como entre ellos dicen, y de entendimiento entre un hombre y otro hombre es válida. No, es una relación entre dos hombres la que el apóstol Pablo está condenando, ya sea prostituto, ya sea afeminado, ya sea uno que es obligado, es una condición prohibida que no va a entrar al reino de los cielos. Yo lamentablemente tuve la ocasión de ver una iglesia que apoyaba a un grupo de estudio de esta gente. ¿Qué es esto? Sí. Y eran parejas de hombre, hombre, mujer y mujer. Van en contra de la Biblia y quieren estudiar la Biblia. Eso es terrible. Eso es como que la Asociación Cristiana de Ladrones, o la Asociación Cristiana de Prostitutas, o la Asociación Cristiana de Brujas, que por cierto las hay en Estados Unidos. Escuché. Eso no tiene sentido. Eso es una burla. Por eso el apóstol dice, no te engañes. No te engañes. Dios conoce lo que tú haces y Él tiene sus principios en su palabra, donde dice lo que es bueno y lo que es malo. No creas que porque dices ser cristiano y andas haciendo lo malo, pero yo soy cristiano, y andas haciendo prácticas de hechicería. Cierra los ojos y te pones a ver a través de las moscas lo que hay en otra casa. ¡Hechicería! Arrepiéntete de tu pecado. Dios te conoce y necesitas arrepentirte. Es que le voy a echar un perfume para que el hermano huele y se enamore de mí.
o le voy a penar en la bebida, no sé, esas cosas feas que pone. Arrepiéntete. Dios conoce lo que es justo y lo que es injusto, y Dios te va a decir que con tales cosas no heredarás el reino de los cielos. Estaba leyendo que hay ocasiones en que las personas cometen un error, y está bien, pero que se está refiriendo el apóstol Pablo a la gente que ama estas cosas y cree que estas cosas son justas. Y más adelante vamos a ver un tema muy importante, ya estamos por terminar. Yo creo que vamos a terminar aquí, y pensaba que iba a cubrir el capítulo, pero vamos a terminar hasta el versículo 10. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay una palabra para los que se echan con varones. Reina Valera lo puso así, echa con valores, pero el griego tiene una palabra para ellos y se llama, miren cómo lo pone el griego, arsenocoites, los que se echan con varones, arsenocoites, coito anal. No hay más nada específico que eso. El coito anal es pecado, es una abominación. Sabemos que en el Antiguo Testamento él dice, vamos a ver en el Antiguo Testamento, dame un segundo. Dame un segundo acá. En Génesis 19, no, en Levítico 18:22. Mire lo que dice Levítico 18:22. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces, cualquier acto sexual entre dos hombres, Dios lo estima como abominación. Esos no heredarán el reino de los cielos. Esta sociedad está corrompida, que recientemente escuché que tienen una Biblia de la LGTB. Están corrompidos, se están engañando a ellos. Es como Satanás los engaña. Y esta gente, ¿por qué hace eso? ¿Saben por qué hace eso? Porque aman más su pecado que a la palabra de Dios. Porque aquí está claro, aquí dice los arsenocoites, los abusadores de sí, de sus cuerpos con otros hombres, están igual que más adelante sigue. Dice, vamos a ver el próximo que dice, estamos en el 12, ¿no? Ya. Que sean con varones, los arsenocoites no heredan el reino de Dios. Vamos a llegarlo hasta el 10 y después la semana que viene cubrimos los otros 10 y lo hacemos en dos partes. Ni los ladrones, la gente que se apropia de lo que no es de ellos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como a nivel político, o cualquier sistema que prive a otro hombre de la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho fundamental del ser humano. Cuando el Señor dice no robarás, es que no tomarás algo de tu prójimo sin un acuerdo entre tú y él. El robo es la toma de la posesión del otro sin autorización y sin acuerdo. Entonces, robar es privar al otro de su propiedad. Eso no se hace. Los ladrones son comparados con los homosexuales. Es comparado más adelante también con ¿quién? Con los ávaros o los avaros. Vamos a ver cuál es el griego de esta palabra. El griego de esta palabra, avaros, es plenokektes. Y plenokektes significa uno que desea tener más,
que pertenece a los otros. Entonces ves a la persona que se compró, no sé, una nueva chaqueta, y yo quiero esa chaqueta, y vas y te compras otra, igual que esa, porque el deseo no era que tú la querías, el deseo es que la viste en tu prójimo y la deseabas. Eso es codicia. Los codiciosos, aquí dice, ¿no? Los covetous, greedy, los que quieren más y más sin necesitar. Eso está involucrado también con los avaros, con la envidia. Eso es pecado. Eres igual que un ladrón, eres igual que un fornicario, que un adúltero, eres igual que un homosexual. No vas a entrar al reino de los cielos. Si necesitas y quieres algo, pídeselo a Dios. Recientemente he tenido esa experiencia que quiero cosas así que, Señor, perdóname, te lo pongo en tus manos, te lo pido a ti, quítalo. Ya me lo quitas. Gracias, Señor. Porque el corazón humano está lleno de esas tendencias, de codiciar, de desear, de querer. Pero nosotros como cristianos estamos expuestos a ellos, pero la diferencia es que nosotros la traemos al Señor. Tráela al Señor. Ese deseo que tú quieres, dáselo al Señor. Señor, no puedo con esto. De veras que no puedo. Pero sé sincero con Él y Él te limpia. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos, y no solo para ello, sino limpiarnos de toda maldad. Más adelante dice los avaros, también dice ni los borrachos, los que viven una vida sometida al alcohol. Estuve en Alemania un tiempo y para sorpresa mía iba para la iglesia un domingo a las 9 de la mañana y venía un grupo con una cerveza en la mano bebiendo. Hay que tener muchas ganas de beber para que a las 9 de la mañana tú estés bebiendo cerveza. Si eso lo hacen un domingo a las 9, ¿qué será? Un viernes o un sábado a las 8 o 9 de la noche. Borrachos. Borrachos que entregan su vida y el control de su voluntad al alcohol. Pierden el concepto de responsabilidad, de trabajo, se enferman, se destruyen ellos mismos. La palabra borracho en el griego es drunkards, metizos. Qué interesante, ¿no? Metizos. Eso deriva del metil. El metil y el etil es el alcohol. Los griegos se la sabían todas, ¿no? Ya sería metizos. Y el metizos, drunkard, borrachos, está en Corintios 6:10 también, en Corintios, en Proverbios 23:21, el cual dice: metizos, tipsy, shot, drunkard, sí, intoxicado, aquellos que pierden el control de su mente debido a las bebidas. Y aquí incluye no solamente el alcohol, todo aquello que pervierta tu mente, todo aquello que disminuya tu juicio y tu capacidad de razonamiento y que libere tu moral, porque los borrachos están como que más abiertos a decir, pensar y hacer cosas. No solamente los borrachos, sino la marihuana, la cocaína, el porro, que te hace mentalmente incapaz de procesar con un juicio justo. Todo esto, dice la palabra, que no heredarán el reino de los cielos. Por eso, recuerdo que estaba en Estados Unidos predicando en la calle y yo les decía a los marihuaneros, los weed smokers, y el moreno me preguntó: ¿pero por qué? ¿Por qué la marihuana? ¿Por qué me la condenas?
No, yo le prediqué, estaba predicando en la calle, yo le respondí, no recuerdo en detalle lo que le respondí, pero básicamente es porque te discapacita tu juicio y te hace perder tus sentidos de tener una capacidad moral de juicio correcta. La marihuana, la cocaína, toda esa cantidad de cosas, tantas cosas que hay. Todo lo que altere tu capacidad de juicio, usted no entrará al reino de los cielos. Porque nomás un poquito, pecador, arrepiéntete, que por un poquito de levadura puedes perder el reino de los cielos. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Interesante, vamos a ver cuál es el griego de esta palabra. Ni los maldicientes, el griego la da como revilers y oidoros. La encontramos también en Proverbios 25:4 dice: alguien que maldice, alguien que dice malas palabras continuamente, que profanan el nombre de Dios, que maldicen al prójimo. El Evangelio de Jesucristo nos dice: no maldigáis, más bien bendecid. Pon freno a tu lengua, porque aquí dice que los maldicientes son igual que los borrachos, que los ávaros, que los homosexuales, los afeminados, los adúlteros, los idólatros y los fornicarios. ¿Sabe qué tiene toda esta gente en común? Que no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué van a heredar? Fuego y destrucción, el infierno. Ni los estafadores, aquí está. Y el apóstol Pablo lo dice otra vez: esta gente no tiene parte en el reino de Dios. El reino de Dios es para estafadores. ¿Quiénes son los estafadores? Gente honesta. Lo contrario, ¿no? El reino de Dios es para la gente honesta. Los maldicientes, el reino de Dios es para los que bendicen. Los borrachos, el reino de Dios no es para los borrachos, es para los que andan con la mente cuerda. Los ávaros, no. Los que se conforman y dan gracias a Dios por todo. Que tiene poquito, gracias Señor por este pan con mantequilla que me tocó, o una arepa con mantequilla que me tocó, ya, de gracias a Dios. Pero es que yo quiero el pavo que quieren allá, no tienen la plata, queda tranquilo, sea agradecido. Entonces los cristianos debemos ser, en lugar de avaros, debemos ser agradecidos. Ladrones, no, usted hermano, usted no toque lo que no es suyo, no se mete en problema con Dios. Usted quiere dar un reino santo, si no es suyo, no lo toque, punto. Que se echan con varones, bueno, los que se engañan, que creen que porque dicen que son cristianos o quieren andar haciendo cosas que no deben contra su cuerpo, no heredarán el reino de los cielos. Los afeminados, el apóstol Pablo, creo que es en Corinto, en la segunda carta que lo dice: comportado varonilmente, sea varón. No, porque eso es machismo tóxico. Ese es el diablo que agarra a las mujeres para feminizarte. Y es lamentable cómo ahora los hombres, recuerdo, debo ser honesto, un día voy yo a la distancia y tengo la vista un poco baja y veo unas piernas contornadas. Y yo, esta mujer tiene unas piernas muy bonitas. Y cuando hago así un tipo, yo, ¿qué? Porque el hombre lo han feminizado de tal manera que le ponen pantalones ahora apretados. Y lo triste es que he visto gente que se monta en el púlpito, hombres, con pantalones mostrando pierna apretado. Sea varón, el apóstol Pablo dice: compórtese varonilmente. Afeminizan, y esta sociedad ha feminizado a los hombres de tal manera que comentaba también recientemente, me fui a comprar un perfume. Yo he comprado perfume, colonia de hombre. Hace 3, 4 años, está buena, está buena.
Ahorita yo no puedo comprar una colonia. Me probé como 3, 4 y pero esto huele a mujer. Y será para hombre, no, for men. Ninguna. Ni la Paco Rabante, ni la otra, todas feminizadas. Porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo te quiere fuera del reino de Dios, te quiere afeminizado, te quiere borracho, te quiere ladrón, te quiere adúltero, fornicario, te quiere avaro para sacarte del reino de los cielos. Porque él va a decir, a mí este no me va a juzgar, este me lo llevo yo. Entonces usted, hermano, recuerde, nosotros estamos llamados a vivir opuestamente a lo que dice el versículo 9. Estamos llamados, como dice el último versículo, los últimos 2 versículos que son hermosos. Ya lo vamos a ver la semana que viene. Bien, mi estimado hermano, estimada hermana, vamos a resumir esta parte de la enseñanza. La semana que viene vamos a leer del versículo 11 al 20 y continuamos con este capítulo en que el apóstol Pablo, de manera pastoral, una manera pastoral, yo creo práctica, pone las bases de cómo los corintios deben vivir y cómo no deben vivir. Comienza diciéndonos verdades espirituales que yo las considero, wow, que vamos a juzgar no solamente el mundo material, sino el mundo espiritual. A ángeles, mire la posición de dignidad que Dios nos ha dado. Esa es la posición mental que debemos tener. También nos habla de el llamado a todas estas cosas, comenzando por ser honestos y no estar haciéndole daño a los hermanos. Hermano, usted nunca le haga daño a otro hermano. Por más que usted quiera, lleve la oración a Dios y que Dios le dé amor para tratar eso, pero no le haga mal a nadie. Si Dios hubiera querido hacer mal al hombre, lo hubiera hecho desde hace mucho, pero Dios no hace mal. Dios se sacrificó en su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. ¿Por qué nosotros haríamos diferente? Tal vez no vamos a morir en una cruz como murió Cristo, pero tampoco empuñe su mano para golpear a su hermano. Eso no es de Cristo. Lo mínimo que podemos hacer por los hermanos es orar por ellos y bendecirlos. 2 principios grandes de la palabra de hoy. El versículo 9 nos resume el camino que te lleva fuera del reino de los cielos. Si tú sigues en ese camino, no vas para el cielo. Ahí mismo está. Lo contrario de ello es el camino estrecho que nos lleva a Cristo. Mi estimado hermano, mi estimada hermana, Dios te bendiga. Esto es La Biblia Enseña, traído a ustedes por Evangelista Martín Orozco. Recuerda, nuestro propósito es traer la palabra semanalmente. Puedes visitar nuestra página web en www.evangelistamorozco.com. Allí puedes recibir material de edificación espiritual y hay una sección que se dice 4 pasos para la vida. ¿Qué debes hacer tú para llegar a Jesucristo? Allí lo puedes encontrar en nuestra página web. Dios te bendiga. Perdón, no jueves, el próximo viernes hicimos este cambio de jueves a viernes por razón laboral. El viernes tengo más tiempo, tengo más oportunidad, estoy menos cansado y puedo compartir con ustedes la palabra. Dios te bendiga. Recuerda el video, si lo quieres ver completo, tienes que ir a la gente de TikTok. Puedes ir a YouTube y a Facebook, evangelistamartinorozco.com. Facebook lo va a mantener por un mes. En YouTube es permanente y creo que en Instagram también. Saludo a Jimeno Ruiz, que nos está viendo allí en Instagram. En TikTok saludamos también a Tricia Madel, a la señora Pérez, Anja y un par de personas que nos están viendo allí. En Facebook no puedo ver quién está, tampoco en YouTube, pero saludos hermanos y bendiciones. Te veo el próximo viernes.
Que la gracia de nuestro Señor esté con todos.